tomé la decisión de nombrar a Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, quien ahora se desempeña como directora del SAT, que ha tenido muy buen trabajo, porque no ha disminuido la recaudación. Yo creo que lo que cuentan son los hechos y es una servidora pública ejemplar. Le tenemos toda la confianza y ella va a ser la próxima secretaria de Economía. Ese fue el anuncio. Ya el día siguiente, cuando Andrés Manuel López Obrador también en conferencia de prensa dice, bueno, ¿quién estaría al frente? ¿Quién ya hoy se encuentra al frente de la Secretaría de Economía? Félix Herrera Ortega. Bueno, hemos escuchado de Raquel Buenrostro, bueno, que ha sido excelente en un tema de recaudación, de combate a la evasión fiscal, que ha sido una mano dura, cercana, claro, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que se dice sí hay ventajas porque conoce los jugadores, porque ya mide muy bien el terreno, aunque podría existir una curva de aprendizaje como en todo, ¿esto nos puede alcanzar? No, claro, eso no quiere decir que porque haya sido una excelente recaudadora tiene que ser excelente negociadora, ahí hay que entender los puntos. Pero, sin embargo, fíjate que en todo esto yo todavía, vuelvo a decirlo, yo iría más allá. A mí lo que me preocupa y en lo que me tengo que ocupar es realmente en cómo vamos a enfrentar esta situación. Sí, independientemente, las decisiones, tiene que haber contrapesos fuera de todo esto. Nosotros como servidores públicos nos tenemos que ocupar no de las campañas o de lo que viene, o de quién va a ser o de quién no va a ser. Más bien lo que nos ocupa hoy a nosotros es ver cómo vamos a generar esa área de oportunidad, cómo vamos a ayudarlos a enfrentar esta situación, cómo vamos a incentivar la creación o la permanencia de todos estos negocios, ¿sí? Y todavía yo me iría un poquito más allá, es qué vamos a hacer con la creciente de ambulantes, de comercio informal. Lo hablábamos justamente el día, hace 2 días, la creación de ir encaminando la formalidad de estos negocios, y sería como volver a retroceder otros tantos años y tener que volver a empezar para crear las economías locales pero formales, que al final del día no solo generan riqueza, sino además se vuelven contribuyentes pequeños, medianos, que a final de cuentas es donde tenemos un sector de contratación de trabajadores, de la mano de obra, no únicamente de obreros, sino de mano de obra de un perfil un poquito más alto, ¿sí? Y es donde nos debemos de ocupar nosotros y dejar la cuestión política. Entonces, porque tiene que haber contrapesos. Yo también vengo de una IP y sabemos que esos contrapesos tienen que existir justamente para empezar a coordinar ese tipo de reclamos. Entonces, ahí se tiene que hacer esa parte de situaciones que se tienen que acomodar, y no necesariamente nosotros como servidores públicos. Nosotros lo que nos atañe es lo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? La cuestión política al final del día, sí es algo que sí nos perjudica, sí lo vemos, pero no nos atañe para poder trabajar. ¿Habría alguna estrategia que modificar desde Soledad Graciano Sánchez? Porque si bien tienen programas ambiciosos, bueno, algo que digan, esto también servirá como un punto de partida para fortalecerlo. Bueno, hablábamos no solamente de los emprendedores, hay muchos negocios chicos que siempre necesitan subsistir, hay que encaminarlos, hay que guiarlos, tenemos que generar esa oportunidad de comercio para ellos, tenemos que generar la suficiente riqueza para poder mantener esa parte tan importante que es realmente la balanza más importante en una economía dentro de los municipios. Y podría también romperse, pensando de nueva cuenta en lo que estuvo realizando Tatiana Cloutier, podría romperse una especie de política, la construcción de una política industrial que ella manejaba con la llegada de Raquel Buenrostro, y más con decisiones como las que ya han caído durísimo hoy en el caso de la subsecretaria de Comercio. Sí puede y debe hacerse, porque hay un equipo que tiene muchos años trabajando en la Secretaría de Economía. Subdirectores, directores, subsecretarios, que tienen mucha experiencia y que saben
cómo se maneja el mercadeo internacional. Y es a lo que debe aprovechar. En lo que ella se reengancha o se engancha a esta nueva responsabilidad, tiene que apoyarse en ellos, porque hay personas que han estudiado en muchos países y han trabajado en muchas otras naciones y ya conocen lo que está sucediendo. Entonces, lo que yo sugiero es que debe apoyarse en ellos, porque lo que necesitamos es generar, producir, y eso es muy importante. Ahora, cuando se habla de los micronegocios, de los pequeños negocios, el 80% del empleo en México lo tienen los micronegocios, que son de 1 a 10 empleos. Con la pandemia no hubo apoyo federal. Se ofrecieron créditos, no apoyo, créditos de 25,000 pesos. Que son nada. Que sirvieron para una semana nada más. Un pequeño negocio, un taller que tenía 4 empleados, le duraba una semana los 25,000 pesos en sueldos, renta, luz, agua, salarios, Infonavit, Seguro Social. Le duraba una semana. Ahora, desaparecen de las 3 millones de microempresas y nos vamos a la pérdida de 1,100,000 empresas. Entonces se pierden 12 millones de golpe, de empleos formales, y cada empleo es una familia, eso es lo grave. Entonces tenemos que recuperar eso, porque México, la base de la economía en México son los micronegocios, las pequeñas, yo no le llamo empresas porque hay una confusión con la palabra, pequeños negocios, eso es lo que en México así funciona. Ahora las medianas, las grandes, qué maravilla, que da muchos empleos, y aquí los tenemos ya en toda nuestra área conurbada de 5 municipios, pero tenemos que seguirlas apoyando, porque se perdieron y difícilmente han vuelto a encontrar trabajo, difícilmente. Y aquí tenemos también una duda, porque algo de lo que se ha estado platicando justo a raíz de que se da este cambio en la Secretaría de Economía, es si podríamos tener en medio de estas negociaciones, esta disputa comercial, algún golpe muy duro directo a las remesas, porque hay algunas opiniones en el sentido de que, bueno, ustedes saben que aquí desde el gobierno federal siempre pues se dicen muy orgullosos de que tenemos un récord, ¿no? Y otro récord, y que claro que esto beneficia tanto a las familias en todo el territorio potosino, no solamente pensando en una parte. Pero ¿existiría alguna forma, y esto se lo pregunto a ambos invitados, de que nos establezcan alguna restricción o que de repente digan, sabes qué, adiós a las remesas? Había comentarios de que quien tenga una cuenta allá, de repente le podrían decir, ya no hay flujo, ya no hay manera de que lo envíes. Bueno, la realidad, si me permiten, la realidad es que las remesas es traída, el dinero que viene de otro país para México, y vamos a hablar básicamente de Estados Unidos. En Estados Unidos hay 38 millones de mexicanos, hijos y nietos de los que se han ido. Pero este año se va a recibir posiblemente 60,000 millones de dólares. Es el triple o 4 veces más de lo que se va a recibir en turismo nacional. Ese dinero llega a muchas familias que tienen que pagar los alimentos, la escuela, la ropa de sus niños y los adeudos que dejaron, porque muchos para irse a Estados Unidos y se van por necesidad, y dejaron su parcela o su casa embargada con un prestamista y tienen que estarlo pagando. Ahora, sí se habla de que se pueden limitar porque hay una sospecha que el dinero de dónde viene o por qué viene tanto. Pero la realidad es que México ya es el segundo receptor de remesas. El primero es China, luego sigue México y la India. Es algo importantísimo y, insisto, van por necesidad, porque México no les hemos dado la oportunidad del trabajo y del estudio. Esa es la realidad. Y aquí es donde se tendrían que fortalecer los programas, por ejemplo, de los que tú ya nos has platicado, Félix Herrera Ortega, de los connacionales, de aquellos que se encuentran ya en nuestro territorio y que tienen entonces la alternativa de emprender, pero no pueden solos, sino requieren el apoyo también gubernamental o un empuje al menos. Bueno, sabemos que hay mucha gente que todos los días quiere irse a la Unión Americana, todos los días desean tener esa parte de economía, pero también todos los días regresan muchos.
nos los regresan, nos los detienen allá y nos los repatrian aquí a México, desde luego aquí en San Luis, y es donde también necesitamos activar esa parte. Hay programas con CIFIDE para lo de héroes paisanos, donde justamente se entregan préstamos desde 25,000 hasta 500,000 pesos para activar e incentivar. Pero también hay que entender que lejos de eso, pues tenemos que hacer un acompañamiento. Pero aún así, más allá, es gente que ha mandado las remesas, justamente como lo platica el licenciado Puente, pues vienen y traen ya un techo de endeudamiento, o traen muchísimas deudas, o bien desde luego tienen que mantener una familia, y no solamente la de ellos, sino además los papás, o están construyendo localmente, o están haciendo otro tipo de cosas. Lo que tratamos de hacer ahora es que un arreglo con migración, es que dentro de las 65,000 visas de trabajo que va a otorgar el gobierno extra de Estados Unidos, pues tratemos de que nos toque una muy buena cantidad de esas visas de trabajo para ahora mandarlos en una cuestión de formalidad, retornen con esas inversiones mayores o con esos ahorros, porque realmente es un ahorro, y retornen con mejores condiciones de vida, pero también con mejores condiciones económicas en Estados Unidos. Eso es una economía muy importante, pero ¿cuántos son? El grueso de la población, el 90 y tantos % de la población, aquí sigue. Entonces ahí hay que ver cómo vamos a hacer para poder, porque cada vez ha ido creciendo más el ambulantaje, pero mucho más, cada vez que las avenidas están más llenas de ambulantajes, cada vez se ha estado propiciando, pero también hay que ordenarlo, no prohibirlo, porque finalmente también se genera una economía. Entonces hay que ordenarlo, que era justamente lo que platicábamos antier, de cómo podemos hacerle para ir creando esas oportunidades. Porque al final de cuentas, como lo dice el licenciado Puente, pues el 80% de nuestros trabajadores se encuentran en las micro, y en la informalidad pues se encuentra un número muy importante de personas que también salen todos los días a generar, ¿sí?, su modo de vida. Y que para consolidar algunos negocios, ya se ha referido incluso de un evento que tienen, una feria del emprendimiento este fin de semana. Entonces, esta parte de las acciones realizadas desde la misma administración pública, como una especie de freno, ¿no?, de tratar de bloquear la informalidad sin eliminarla, como lo has dicho, ¿no?, pero ofrecer algunas alternativas. Tenemos más en Código 7, seguiremos hablando así de la economía, de las proyecciones que hay para México. Estamos por pasar al bloque de conclusiones, en medio de los cambios también que se han dado en el gabinete federal y otras decisiones de último momento. Así que no le cambie, siga enviando sus mensajes al 4448 47 14 58.